En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermano, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También en muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Palabra de Dios, que relata la razón por la que hay capítulo 6 y capítulo 7 del libro de los Hechos. Puedes levantar tu mano y decir: Dios, háblame, Dios, ayúdame a entender. Dios, bendíceme en la palabra. Gracias, Dios, gracias. Tú siempre eres fiel. Tu presencia la manifiestas siempre que tu pueblo viene a adorarte en espíritu y en verdad. Te damos gracias por la música y el grupo de adoración. Te damos gracias por la actitud de cada persona que llegó al culto hoy buscando más de ti y reconociendo tu grandeza. Realmente tú eres más grande que lo que nosotros pudiéramos imaginar. Pero nos refugiamos bajo tus alas. Cobíjanos hoy. Abrázanos hoy. Bendícenos hoy de manera poderosa y especial. Todo a la gloria de tu nombre, porque la gloria es solo tuya. A nosotros la bendición de tenerte y de escucharte, y la capacidad de retener lo que tú dices para nuestro alimento espiritual en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse, lo que no puede hacer es dejar de adorar. Amén. Los que han venido durante estos domingos saben que el tema es después de Pentecostés, ¿qué? A la gente le encanta Pentecostés porque provoca las emociones. Pentecostés. Hay un alboroto, hay una dedicación, hay salvación, hay sanidad, hay gloria de Dios ahí. Pero ¿qué ocurre después de un movimiento como ese? Y durante estos domingos se han dicho algunas de las cosas que hay después de Pentecostés. Una de las cosas importantes después de Pentecostés que tú y yo tenemos que analizar es: la iglesia creció después de Pentecostés. En Pentecostés había un grupo grande de gente. Habían 120. Quizás al principio había más, como dicen algunos historiadores. Pero por, entre comillas, la tardanza del derramamiento, algunos se cansaron y se fueron. Actitud que todavía la tenemos hoy en día. Hay gente que no puede esperar el movimiento de Dios. Hay gente que se desespera y concluyen: Dios no va a hacer nada especial. Y se van. Hay gente así. Tienen prisa. No saben esperar en Dios. Y uno de los atributos que el Espíritu Santo nos da
es que aprendemos a esperar y depender de Dios. Aprendemos a no desesperarnos en la vida, a no procurar ir más adelante que Dios. Dios es el que lo sabe todo y sabe no solo lo que te conviene, sino cuándo te conviene. Dios no solo sabe y puede sanarte, pero Él tiene el control de hacerlo cuando Él quiera. Si tú lees bien los evangelios, descubre que la gente entendió que Jesús no sanaba a alguien no porque no podía, sino porque no era el tiempo. Si tú puedes escuchar la voz de personajes bíblicos, lo que le decían a Jesús era: si quieres, puedes sanarme. O sea, ellos sabían que Él puede. Lo que no sabían era si Él quería en ese momento. Pero aunque Él no quiera, con el solo hecho de saber que Él puede, es digno de gloria, de alabanza y de honor. Porque yo no tengo que esperar que Él haga un milagro para saber que Él es milagroso. Yo no tengo que esperar que Él haga un portento para saber que Él tiene el control del universo. Yo no tengo que esperar que Él se mueva para saber que Él está presente. Aunque yo no lo sienta, Él está presente. ¿Por qué yo sé que Él está presente? Porque Él no miente, es verdad. Y Él dijo: he aquí, yo estaré con vosotros de vez en cuando. Él dijo: yo estaré con vosotros cuando me necesiten. Yo estaré cuando me llamen. Él no dijo eso. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días. Y todos los días incluye hoy. Así que Él está con nosotros hoy. Pero Él se reserva el derecho y la autoridad de hacer las cosas cuando Él sabe que es el momento de hacerlo. Así que en Pentecostés viene el derramamiento del Espíritu Santo y la ciudad se alborotó y la gente se maravilló. Y el Pedro, que era cobarde, se atreve a predicar un sermonazo y se gana 3,000 para la gloria de Dios. La ciudad se llenó de cristianos y los que no eran cristianos se molestaron, se alborotaron, se confundieron. No podían creer que un hombre de poco conocimiento podía predicar como predicó Pedro. No podían creer que un hombre al que ellos crucificaron y lo enterraron estaba vivo. No podían creer que de la tumba puede venir alguien y tener tanto poder. No podían entender que el Espíritu Santo viniera y se depositara y llenara seres humanos. Pero qué bueno que tú lo entendiste y estás aquí hoy. Qué bueno que tú no solo lo leíste en la Biblia, sino que lo crees, que es así. Él está vivo, Él está vivo. No solo está vivo, Él está trabajando por ti y por mí. Él es real, Él está ahí. Pero estas porciones bíblicas, estos 2 capítulos señalan que cuando la iglesia crece, viene la persecución. Y parte de la persecución es la presión que tiene la iglesia cuando va en crecimiento. Si tú te acuerdas cuando eras bebé, no es fácil crecer. Si tú te acuerdas cuando llegaste a la universidad por primera vez, no es fácil crecer. Si tú te acuerdas cuando te dieron tu primer trabajo, no es fácil crecer. Todo en la vida cuesta. Todo en la vida es paso a paso. Recuerda, el único que habla y las cosas aparecen se llama Dios. Sea la luz y está la luz. Sean las tinieblas y se fue la luz. Sea el mar y aparecen los cuerpos de agua.
Pero Él es solo el que puede hacer eso, porque Él es el autor y el dueño del universo. De lo demás, a todos nos cuesta. Y parte del problema del crecimiento es la presión que tiene la gente que quiere crecer en Dios. Porque hay gente que, a mí me gustaría ser. Y quieren ser alguien importante en la iglesia. Y si Dios te pudiera hablar, como digo yo, sin que te asustara, te diría, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Porque mientras más crece, más difícil es la cosa. Mientras más Dios te usa, más gente hay que se ponen celosos y no entienden y cuestionan. Pero esa. Y otra vez, si Dios te pudiera hablar sin que tú te asustes, te diría, ¿y por qué no? O Dios te diría peor que eso. Dios te diría, ¿y quién te dijo que tú puedes escoger? Si el que decido soy yo, dice Dios. Si el que selecciono soy yo, dice Dios. Si el que digo soy yo, dice Dios. La Biblia dice que cuando Natanael no creyó que Jesús era el Señor, ¿qué le dijo él? Te vi debajo de la higuera. O sea, nadie creía, ni él mismo, porque se metió debajo de una higuera. Pero Dios dijo, te vi. Saulo tuvo muchos problemas. ¿Por qué? Por su vida vieja. Nadie creía. Hasta el profeta que Dios le dijo, levántate, ve a esta dirección. Allí hay un hombre que se llama Pablo. Vete y ora por él, está ciego. Pero cuando tú le pongas las manos, él va a ver. ¿Y qué le dijo el profeta? Dios, te equivocaste. ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo me mandas a mí a hacerlo? Me van a apedrear. Porque Pablo lo que está aquí es buscando cristianos para meterlos presos, para matarlos. Por todos lados la gente lo odia. Y ahora tú me mandas a mí a orar por él y me dices que lo vas a usar a él. Vete, porque instrumento útil me es. Es Dios quien escoge. Pero el que quiere servir a Dios tiene que saber que las piedras son reales. Y que a la gente le gusta tirar piedra. Porque hay poca gente que te da la mano para levantarte. Pero hay muchas que con mirarte nada más, como decían en mi barrio, con esa mirada me comió. Me trituró con mirarme nada más. ¿Qué le pasa a este? Porque te miran como si tú tuvieras la culpa de que la unción venga sobre ti. Las piedras vienen. Las iglesias sanas son las únicas que crecen y no les importa las piedras. Los que se quejan de las piedras, les falta fe. Porque no importa lo que el enemigo haga contra ti, si Dios está contigo, ya ganaste. Aquí lo importante es que Dios esté contigo, que Dios te bendiga, que Dios te unja. Así que las iglesias sanas crecen bajo presión. Siempre que la iglesia creció, aparecieron los que estaban en contra. Y aparecieron los que pensaban que tenían autoridad para opinar de cómo es la iglesia, de cómo debe ser, lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Y Dios se reserva eso para Él y lo reserva para dárselo a los que Él asigna como los líderes de la iglesia. Y el líder de la iglesia después de Dios se llama pastor. Amén. Y cuando Dios le revela algo, pues hay que caminar con él. Ahora,
Eso quiere decir que el crecimiento de la iglesia tiene persecución. Tiene persecución de la gente de afuera, pero es más doloroso cuando tiene persecución de la gente de adentro. Y lo hay. Donde hay seres humanos, hay quien piensa diferente. Donde hay seres humanos, a mucha gente se le hace difícil someterse. Donde hay seres humanos, cada uno tiene una idea. Y se lo digo yo, que he sido obispo de miles de gente. Y escucho de aquí y de allá. Y a algunos tengo que decirle, porque algunos dicen, si yo fuera el pastor, digo, pues no lo eres. Si yo fuera el obispo, pero no lo eres. Si yo fuera el presidente de ese departamento, pero no lo eres. Si yo fuera el encargado, pero no lo eres. Tienes que aprender a no. Porque los de afuera se entienden, no saben, no conocen, hablan por hablar. Pero los de adentro se supone que tengan el mismo espíritu que tenemos los que estamos aquí. Se supone que tenga la visión de Dios captada, la aprendió, la vio y la tiene y la abraza. Si fuera yo lo haría de otra manera, pero como no soy yo, tengo que respaldar al que va al frente haciendo la tarea. Si me pide opinión, se la puedo dar y decirle que quizás no comparto la misma idea. Pero si no me la pide, calladito me veo más bonito. Amén. Ahí está. El crecimiento de la iglesia siempre va a tener persecución de afuera y de adentro. Procura que no seas tú. Todo pastor ora por crecimiento y avivamiento. ¿Quién no? El que no conoce a Dios, el que no conoce la tarea, el que no conoce que la iglesia no está para quedarse pequeña, para quedarse estancada. La iglesia está para crecer constantemente. Así como tú y yo nos desarrollamos constantemente, también la iglesia se tiene que desarrollar constantemente. Tú no eres el mismo del año pasado, aunque no te hayas dado cuenta. Si no te has dado cuenta, ponte 5 minutos en el espejo y verás que eres diferente al del año pasado. Tú eres diferente al del año pasado. Si no te has dado cuenta, pregúntale a la gente más cercana a ti que te van a decir cosas que tú cambiaste ya del año pasado. Algunos es el pelo, otros es el color, otros es el peso. Otros no nos damos cuenta, pero somos más chiquitos que el año pasado. Perdemos estatura. ¿Usted no se ha dado cuenta? Todo, eso nos pasa, eso es parte del ser humano, parte de la vida. Todo es ahí. Y así le pasa a los demás. Y si a ti no te gusta que te critiquen a ti, no critiques a otro. Pero así es la vida. Todo pastor quiere que la iglesia crezca, que no caiga en conformismo. En Dios se aspira a más, porque Dios no tiene límites. Y es bueno todos aspirar a más. Pero tenemos que saber que aunque yo aspire a más, es Dios quien da dones. Es Dios quien da talentos, es Dios quien llama, es Dios quien unge, es Dios quien separa, es Dios que tiene la última palabra. Yo puedo desearlo con todo mi corazón, pero para que Dios me lo dé, es a Dios que tengo que probarle que yo soy la persona, que yo soy el que cualifica. Pero es a Dios, no a nadie más. Y Él nos conoce a la perfección a nosotros. Toda la iglesia debe de orar y trabajar para que la iglesia crezca. Y cuando crece, debería de celebrar que hay gente salva. ¿Usted no se goza cuando alguien viene a este altar y es salvo? ¿Usted no disfruta cuando se hace un llamado a la salvación y viene un grupo de gente y llena todo este altar aquí?
Usted no se acuerda cuando fue usted que llegó y lo que hizo Dios con usted, lo que hizo Dios con su familia. Usted no se acuerda quién era usted y quién es usted hoy. La transformación y el cambio que el Espíritu Santo ha provocado en ti y en mí después que Él vino a nosotros. Y cuando tú tienes algo bueno, ¿no te gusta compartirlo con otro? Cuando tú sabes algo, ¿no es bueno compartirlo con otro? Si el Espíritu Santo te ha llenado, comparte esa llenura con alguien. Disfruta que Dios levantó a alguien. Disfruta que Dios salvó, que Dios sanó, que Dios restauró, que Dios capacitó, que Dios llamó. Disfrútalo. Pero así no es el todo de la vida. Porque el celo aparece. Y la iglesia primitiva no fue una excepción. ¿Tú sabes lo que después de un sermonazo de Pedro y 3,000 personas se convierten, empiezan a protestar? Y en lugar de disfrutar del avivamiento que la iglesia tiene, lo que se fijan es que las viudas de su cultura no estaban siendo atendidas como ellos querían, porque atendidas estaban. Entonces vienen los griegos a decir, aquí hay algo malo. Porque ustedes asignaron gente para bendecir a todas las viudas, pero las viudas de mi raza no la atienden como se debería. Todo ser humano siempre va a decir que quiere más. Porque el que no quiere más se está muriendo. Dile que está al lado tuyo, no te mueras. No te mueras, no te conformes con lo que tienes. Todo el mundo quiere más. Los que quieren más puede levantar la mano para que Dios te vea, para que Dios te vea. Que tú tienes de Dios, que tú sabes que Dios es verdad, que tú sabes que Dios te ha bendecido, pero tú quieres más. Es parte de la cultura del ser humano, quiero más. Entonces, viene la crítica, viene el momento difícil para la iglesia que está creciendo, que está impactando al mundo de esa época, que Pentecostés regó, que todo el mundo sabe lo que pasó allí en el aposento y que la iglesia sabe que Dios está porque ellos mismos declararon que grande es Dios. Esta gente está hablando en idiomas que son los de nosotros y nadie les ha enseñado el idioma nuestro, pero lo están hablando porque ahora descubren que Dios es grande y que Dios hace eso, que Dios te pone a hacer algo que ni tú te sabes cómo hacerlo, pero Él te pone a hacerlo, que Dios te honra con la manera en que tú haces, pero siempre hay alguien que va a criticar. Porque siempre la presión viene a la iglesia que crece. En los barrios de nosotros, en el mundo hispano, lo que dicen es, nadie le tira piedra a un palo seco. Todo el mundo tira piedra al árbol que tiene fruto. Y con la iglesia ocurre eso. Crece y vienen los problemas. Oramos por crecimiento, Dios lo da y con ello vienen necesidades. La iglesia crece y hay más responsabilidad en el liderato. La iglesia crece, tiene más influencia, llega a lugares donde no pensábamos, pero con eso también vienen las críticas. La iglesia impacta, pero también viene la oposición. La iglesia en el libro de los Hechos aprendió bien rápido. Y eso no detuvo la iglesia. ¿Qué ocurrió? Ellos se quejaron. Los apóstoles pudieron haber dicho, como la mayor parte de la gente que está en autoridad, dice, así dije yo y así es. Aquí me puso Dios y así es. No, Pedro se levantó, se juntó con los demás apóstoles y les dijo, yo creo que ellos tienen razón en algo. No nos están quitando autoridad a nosotros.
Y es verdad que nosotros no podemos hacerlo todo. Porque hasta ese momento los apóstoles predicaban, enseñaban, cantaban, dirigían. Determinaban quién estaba al lado de ellos y quién no. Decían las horas, decían todo. Todo lo tenían bajo control. Porque Pedro es humano. Y uno que no sabía nada y no podía nada y era miedoso y todas esas cosas, y ahora lo empoderan y lo llenan del Espíritu Santo y le dan una palabra poderosa y la dice y la gente se convierte. Fácilmente pudo haberse extralimitado y decir, bueno, Dios fue el que me puso aquí. Y si Dios me puso aquí, yo voy a hacer como yo quiera. No, Pedro entendió que Dios lo puso allí, pero Dios sigue siendo el dueño. Dios sigue siendo el grande. Dios sigue siendo el poderoso y hay que hablar con Él. Y por eso todo pastor ora. Hay gente que no ora y habla, pero es mejor orar antes que hablar, para que Dios te revele si estás bien o no estás bien. Y Pedro dijo, ok, vamos a decirles algo. Vamos a asignar a un grupo, a un comité, que escoja gente honorable, gente fiel, gente que ame la iglesia, gente que ame las personas, gente que tengan alguna capacidad para hacer lo que les vamos a asignar. Y dijeron, ¿y qué es lo que les vamos a asignar? Pues que se encarguen ellos de las viudas y de los huérfanos, que se encarguen ellos de las mujeres solas y de los pobres. Eso es lo que les vamos a asignar. Y fueron y dijeron, ¿y cuáles deben ser las cualidades que ellos deben de tener para hacer eso? Y sorprenden porque ni dijeron que hable bien, que tenga buen carácter. No dijeron que tenga experiencia. No dijeron que haya estudiado. No dijeron que tenga buena presencia. No dijeron cualidades que la gente humanamente dice. Lo que dijeron es que sea lleno del Espíritu Santo y que tenga sabiduría. Porque en el mundo de allá afuera, tu título, tu capacidad, tu presencia, tu experiencia funciona. Pero en este mundo lo que funciona es la llenura del Espíritu Santo. Lo que funciona es la presencia de Dios en tu vida. Lo que funciona es que es Dios que te escogió, que es Dios quien te capacitó. Y a Dios le da con escoger a quien Él quiera. Y yo he visto muchos profesionales hacer ridículo en el altar. Y he visto a muchos jibaritos quedarse con la audiencia. Yo he visto gente que sabe y en el momento dado se le olvida todo. Y conozco gente que uno dice, y ese podrá decir algo. Y la gloria de Dios desciende. También he visto profesionales a los que Dios usa. Y también he visto gente que no sabe hablar, que es mejor que no hable. He visto gente que no tiene el tacto para hacer algo y es mejor que no lo haga. Bueno, yo como obispo siempre le decía a los pastores, se equivocan ustedes cuando ponen los ujieres en las puertas. Ustedes se equivocan mucho. Se equivocan cuando ponen gente en el parqueo. Porque alguna gente quiere ponerlo ahí para darle algo a la gente. Pero yo creo que la visión de la gente que viene a la iglesia, el primer impacto es lo que está en el parking y lo que están en la puerta. Y yo con todo y título de obispo y con todo lo que he predicado, he llegado a sitios donde el que está en el parqueo me dice, hey, señor, ahí no, para allá. Le toca allá. Y yo lo miro y le digo, está bien, ¿dónde es? Ven, llévame. Y después cuando llega y el pastor le dice, llegó el predicador, sí, ¿a dónde lo parqueaste? Allá atrás, muchacho, lo que tú has hecho.
Hemos perdido gente por la manera en que se tratan cuando llegan. Los ujieres en la iglesia son importantes. Alguna gente los menosprecia, pero son importantes. Son la primera cara de la iglesia cuando llega una visita. Y tienen que reírse. Y tienen que entender la mano. Y hay gente que parece que no aprendió a reírse nunca. El crecimiento es difícil. Y cuando el número se multiplica, más difícil es. En un avivamiento como Pentecostés, en el capítulo 6, comienza con piedras, protestas. Y el 7 termina con el primer mártir, con la muerte de uno. Es difícil esos capítulos. Retan a uno leerlos y saber, ahí están. Pero durante ese proceso, Dios se glorificó. El crecimiento siempre te expone a nuevas necesidades. La iglesia primitiva creció, milagros, avivamiento, pero llegaron las críticas y las quejas. Siempre el crecimiento provoca dificultades, pero eso no quiere decir que no busquemos crecer. Porque también los hay en la iglesia. Yo no quiero estar en una iglesia grande. ¿Qué estás diciendo? Que Dios solo bendice a los poquitos. No conoces bien a Dios, porque Dios bendice a los poquitos y bendice a los muchos. Porque a Dios no le impresionan los números, pero quiere que todo el mundo sea salvo. Amén. Entonces hay gente que le molesta el crecimiento, y los crecimientos duelen y traen sorpresas. Nada más hay que saber y meditar en el crecimiento de un ser humano. Nace niño, no sabe hablar, no sabe caminar, hay que enseñarle. Crece un poquito y ya sabe caminar y ya no quiere que tú lo toques. Cuando es chiquito quiere caminar, no se cae. Pero cuando aprende a dar un paso, tú vas a levantarlo y te dan la mano. Te dice, no, ya yo sé caminar. No sabe hablar, pero quiere hablar. Y cuando sabe hablar y tú lo corrías, dice, ya yo sé. Pero eso mismo hacen los cristianos. El mismo proceso en el mundo religioso. Llegan. Queremos ayudarlos, queremos formarlos, queremos llenarlos de Dios. Y a las 2 semanas ya saben más que nosotros. No me diga, ya yo sé, ya yo aprendí, ya yo vi. Y pretenden saber lo que nunca han estudiado, lo que nunca han experimentado. Es parte del proceso. En el crecimiento de la iglesia eso se va a manifestar. Pero yo alabo a Dios porque los apóstoles no entraron en pánico. Los apóstoles no añadieron a la prueba. Los apóstoles no dieron crédito a lo que el enemigo quería hacer con la iglesia, que siempre quiere destruirla, que siempre quiere bajarla, minimizarla, que siempre quiere que nosotros creamos que no somos lo suficiente. Sería verdad, tú y yo no somos lo suficiente, pero con nosotros está el poderoso de Israel, con nosotros está el campeón de batalla. Él es el que capacita, Él es el que une, Él es el que dirige, Él es el que está con nosotros. No es que la iglesia no va a sufrir, es que aunque sufra, Él está con la iglesia y la iglesia ganará la batalla. ¿Y cómo yo sé que la iglesia va a ganar? Bueno, lea toda la Biblia. ¿Quién es que se van en el rapto? En la iglesia no es más nadie. No es el gobierno, no son la gente, es la iglesia. ¿Y quiénes son los primeros que se van a levantar?
Los muertos en Cristo resucitarán primero. Si tú quieres ir en la primera resurrección, ya sabes lo que tienes que hacer. Pero yo voy a esperar a la segunda. Porque yo quiero sentir eso de que cuerpo transformado. Amén. Eso está ahí. La iglesia en crecimiento entiende lo que los apóstoles entendieron. Hay que organizar, hay que compartir, hay que delegar. Y alguna gente hace una cosa y otros hacen otra. Pero algo que entendieron todos: no importa la posición que te pusieron, es igual importante que las demás. Yo siempre he dicho, muchas empresas fracasan porque menosprecian al que ellos piensan que tiene la posición más baja. Pero hay mucha gente que va a un negocio y no vuelven porque no están muy limpios. Porque al conserje lo pusieron abajo y no le dan la honra que tiene. Y yo sé de eso porque yo fui conserje de iglesia. Te dirá, ¿cómo? Pues ¿cómo? La hermana que limpiaba el templo se enfermó y yo era un juvenil y mi papá me dijo, ella se enfermó, pero hay que pagarle aunque esté enferma. Porque ella no tiene otro ingreso más que el que la iglesia le da. Y no se lo vamos a quitar. Y yo, ajá. Y me dijo, pero tú sí puedes limpiar sin que te paguemos. Usted me ve hoy aquí, pero yo estuve allá. Y sé lo que duele eso. Y después cuando crecí y tuve licencia de manejar, era el chofer de la iglesia. Eso sí es difícil. Eso no es fácil. Porque la gente que se monta en el van de la iglesia sabe manejar más que el chofer. Avanza que estamos tarde y después no cojas tanto. No tengas tanta prisa que tenemos tiempo para llegar. Pero después llegamos tarde por tu culpa. O después que tú estás dando media hora vuelta buscando gente, llegas a un sitio que es más lejos y se asoma por la ventana la hermana y hace... No voy. Y después la gente no sabe lo que sufrió ese hermano que trajo a los demás y lo que pasó, pero Dios sí lo sabe y lo honra. Y lo honra. ¿Ok? Entonces, no empeores la cosa. Tienes que ya saber que ahí están. Escogieron 7 varones, 7 diáconos. 7, el número perfecto. 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de la gracia de Dios. Lo que está diciendo el capítulo 6 y 7 del libro de los Hechos es que el ministerio es más que altar y micrófono. Que no solo los que están en el altar y usan el micrófono son ministros del Señor. Que todo el que pone su mano, que aporta al desarrollo, al crecimiento de la iglesia, tiene ministerio de Dios. Escogieron a Esteban. Y lo primero que dicen es que es lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero si usted lee todo el capítulo o el libro de los Hechos, entenderá que Esteban tenía los 7 dones espirituales. Hombre lleno de Dios. Escogieron a Felipe, también servían a las mesas. Los dos servían con gozo, con agrado. Porque lo que sea en el culto, tú tienes que aprender a hacerlo con gozo y con devoción.
Que te dijeron que hay que mover las sillas, muévela, tranquilo, no te vas a morir por eso. ¿Ah? A Elba y a mí nos gusta eso. La gente dice, pues ustedes son... Digo, soy de carne y hueso como tú. Puedo mover la silla, puedo mover la mesa, puede estar ahí. Hay que hacerlo. Dios nos ordenó construir un edificio en Chicago. Y Elba con otra esposa de pastor era la que subía las planchas esas de chirro al segundo piso. Y hacíamos convenciones y la que estaba metida en la cocina era ella. Y las damas le decían, pero hermano, a usted no le toca esto. Y yo decía, ¿por qué no me toca? Si yo quiero participar, si yo quiero hacerlo. Porque no siempre la gloria está en el altar y en el micrófono. La gloria está en la obediencia y en el sometimiento. Amén, 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 amén. Entonces ellos no estaban buscando unas cualidades que no fueran las que Dios quería. Carácter, más que experiencia. Devoción, más que habilidades. Entrega, más que querer. Y se convirtieron en unos servidores de excelencia. Y Dios los fortaleció y los bendijo. La iglesia se fortalece cuando los creyentes descubren para qué Dios los llamó, en qué Dios quiere usarlo, y lo hacen con gozo, con alegría, con entusiasmo, con devoción, porque es para la gloria y honra del Señor. El carácter de un cristiano debe de crecer más rápido que los números de la iglesia. Tu carácter debe de crecer más rápido que las posiciones que puedas tener. Y el carácter debe de crear tu personalidad. Los apóstoles lo entendieron. Crecimiento sin carácter es un peligro. Influencia sin integridad destruye. Tus talentos pueden abrir puertas. Tu carácter determina si te quedas ahí. Esteban no fue elegido porque supiera predicar. Fue escogido porque era un hombre de fiar. Era una persona de confianza. Hay cosas que solo se pueden delegar en la gente que es fiel. Más que tener talento, que tenga fidelidad a Dios. Dios hoy no está buscando tu talento. Lo que está buscando es tu fidelidad a Dios. El mundo te puede preguntar, ¿qué sabes hacer bien? Dios te pregunta, ¿en quién te estás convirtiendo? Esta generación celebra lo visible y la gente se deja llevar por la pantalla del que habla. ¿Cómo es? ¿Cómo habla? ¿Qué lindo habla? ¿Qué tal cosa? El cielo celebra tu madurez espiritual. Porque hay muchos que hablan bonito, pero hay que verlo fuera del altar. La presión revela de qué está llena una iglesia, una persona. Los versos del 8 al 15 en este capítulo dicen de qué estaba hecho Esteban. Esteban aceptó ser diácono. Aceptó recoger dinero, compra, ropa y distribuirla en los pobres, en los humildes, en los necesitados, en las viudas, en los huérfanos. Lo hizo. Pero además de eso, multiplicó su talento. Y se convirtió en un evangelista poderoso. No le tocaba eso. Pero una vez que aceptó lo de abajo, Dios dijo, yo honro al que me honra. Y lo levantó y se puso a predicar.
Y predicaba tan elocuente, predicaba tan poderoso, predicaba con tanto conocimiento que se alteró el Sanedrín. Que los sacerdotes se alteraron y dijeron: ¿y quién es este? Si este es un simple diácono en la iglesia. Y ahora mira cómo quiere enseñarnos a nosotros. Y mira cómo viene a trastornar nuestro evangelio. Y mira cómo viene a hablar contrario a lo que nosotros vivimos y hemos enseñado toda la vida. No sabían que ellos enseñaban por lo que leyeron en los libros. Pero Esteban predicaba porque el Espíritu Santo estaba en él, estaba con él, lo ungía y le daba la capacidad de hacerlo. No se dieron cuenta de eso. Pero eso tampoco molestó a Esteban. Lo criticaron. No se defendió. Predicó el sermón más largo que tiene el libro de los Hechos. Tranquilo, que yo voy a terminar ya mismo. Pero predicó el sermón más largo que tiene el libro de los Hechos. ¿Qué hizo? No les digo: yo sí, yo tengo autoridad, los apóstoles me asignaron, me la dieron y predico por eso. No dijo: yo predico porque yo tengo una experiencia personal con Dios. No dijo nada de eso. Lo que les dijo es: les voy a decir una historia para que vean por qué yo predico. Porque yo conozco al Dios del cielo. Porque yo conozco al Espíritu Santo de Dios. Porque yo sé lo que Él hace, yo sé lo que Él ha hecho. Ustedes leyeron pero no entendieron. Ustedes no saben lo que Dios hizo con Abraham. Ustedes no saben lo que Dios hizo con Moisés. Ustedes no saben lo que Dios hizo con José. Ustedes no saben lo que Dios hizo con Elías. Ustedes no saben lo que Dios hizo con Eliseo. Ustedes no saben. O sea, les digo: aprendan a ver a Dios actuando en la palabra. Aprendan a ver cómo Dios se mueve, cómo Dios escoge, cómo Dios capacita, cómo Dios lo hace. Porque cuando nosotros lo hacemos podemos fallar, pero cuando Dios lo hace, todo queda bien. Y Esteban le demostró y los llevó por toda la Biblia para que conocieran la palabra. Hay gente en la iglesia que debe volver a leer la Biblia. Hay gente en la iglesia que debe de aprender lo que quiere decir el libro sagrado. Dios te reta a hacerlo. Cuando viene la presión, tú demuestras de qué estás lleno. Porque la presión hace que el interior fluya. Y hay gente que cuando viene la presión, saca la ira que tiene por dentro. Saca el enojo que tiene por dentro. Saca el orgullo, la vanidad. O saca los miedos que tiene dentro. Pero si es alguien que tiene a Dios, y es Dios quien te escogió, cuando viene la presión, también sale lo que tienes dentro. Amor, pasión, paciencia. Estás lleno de Dios y del cielo. Eso demostró Esteban cuando lo atacaron. El crecimiento de Dios determina tu estabilidad bajo presión. Y el capítulo 7 nos dice cómo es. Esteban predicó un sermón. Ya les dije, no se defiende. Habla de Dios, no de él, de Dios. Habla de los grandes personajes de la Biblia para que el Sanedrín supiera que él sí los conocía. Que es verdad, soy un diácono ahí recogiendo, pero conozco la Biblia, conozco la historia. Dile al que está a tu lado: yo conozco la historia. Esteban entendió algo. Si tú conoces la fidelidad de Dios a lo largo de la historia, no entrarás en pánico cuando las circunstancias sean adversas. Si tú lo puedes conocer a Él como es Él, Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos.
Él no tiene favorito, Él no tiene nenes lindos. Para Él todos somos iguales. El de abajo y el de arriba, el blanco y el moreno, el pobre y el rico, el estudiado y el que no. Para Dios todos somos iguales. Y Él escoge a quien Él quiera y Él bendice a quien Él quiera. Pero Él es fiel a la promesa, Él es fiel a la palabra. Él nunca ha fallado, la historia lo dice. Hay esperanza para los que creen en Él. Entonces, si tú conoces eso de Dios, no importa las piedras que te lancen, no importa la dificultad que aparezca, no importa el problema, tu fidelidad es más importante que la justicia. Te diré, hermano, ¿te parece que no le ha pasado nunca nada? Bueno, si yo me pongo a contar aquí, no acabamos. Esteban terminó su sermón cuando los que estaban allí levantaron las piedras para matarlo. Pero mira bien el cuadro. Esteban, lleno del Espíritu Santo, haciendo milagro, siendo fiel a Dios, predicando la verdad, y lo apedrean. ¿Quién eres tú para que no te critiquen? ¿Eres el más lindo? ¿Eres el más que sabes? ¿Eres el más que hace? ¿Eres intocable? Entonces, como decía mi papá, si Jesús tuvo que ir a la cruz antes de volver al cielo, ¿quién eres tú y quién soy yo para no pasar la cruz en esta vida, pero sí llegar al cielo con Él? Amén. Amén. Ahí está Esteban, fiel hasta la muerte. Lo apedrean. Y él, en lugar de mirar la multitud y de blasfemar y de hacer lo que hacen muchos, que rápido, Señor, te reprenda. No, Esteban lo que hace es que mira al cielo. Porque la gente de Dios, cuando tiene dificultades, siempre mira al cielo. ¿Por qué mira al cielo? Porque sabe que ese es el trono de Dios y el estrado de sus pies. Porque Él sabe que Él está ahí. Él está conmigo aquí, pero Él es del cielo, Él es de arriba. Él es el soberano, Él está allá. Y cuando tú tienes dificultades, cuando tú tienes estrechez, cuando tú tienes enfermedades, lo que tienes que mirar al cielo. Y Él miró al cielo. Y es mejor mirar al cielo que mirar la multitud que te está apedreando. Porque si tú miras el problema, las dificultades, tú le estás dando demasiado peso, demasiado lugar, demasiada importancia a las cosas negativas. Pero si tú miras al cielo, lo que está diciendo es, Él es mi ayuda, Él es mi defensor, Él es mi socorro, Él viene de Jehová. Él me va a ayudar y lo va a recibir. La sangre de los fieles, la sangre de Esteban, siempre fue abono para el crecimiento de la iglesia. El estilo de Esteban provocó que la iglesia perseguida creciera más que lo que había crecido. Satanás pensó que matando a Esteban acababan la iglesia. Y después de la muerte de Esteban, la iglesia creció y creció y creció. Satanás pensó que matando a Esteban ahogaba una voz y nadie más iba a hablar de ella. Pero como Satanás nunca sabe todo el cuadro, y qué lástima, qué problema, qué dolor, que haya gente que nunca ve todo el cuadro. Hay gente que solo ve lo que quiere ver. Hay gente que solo habla de lo que ve. Pero hay que actuar en fe. Hay que ver a Dios obrando hasta en el momento difícil. Hay que ver que Dios sí sabe lo que hace. Hay que ver que no importa la situación que te llegue a ti, tienes que haber energía para glorificar a Dios. No es solo leer, es entenderla. No es solo saber, es vivirla. Es creerle a Dios. Es ver al Dios de Esteban. Él declara, si Dios fue con Abraham, si Dios fue con Moisés, si Dios fue con Elías, si Dios fue con David, si Dios fue con los grandes profetas y con los grandes hombres de Él, Él también está conmigo. Ellos también murieron, pero están reservados para la vida.
No me importa morir, lo que quiero es ser fiel hasta la muerte. No importa que me apedreen, lo que quiero es predicar de Él, hablar de Él, contar de Él. Lo que quiero es hacer su voluntad. Lo que no sabía Satanás es, ni el Sanedrín, ni los religiosos, es que matando a Esteban, había un muchachito colaborando con ellos, que guardaba la ropa de Esteban, que estaba viendo todo lo que estaban haciendo, que a lo mejor contó cuántas piedras le metieron. Pero al ver a Esteban hablar y mirar al cielo, fue conmovido. Fue cambiado en otro hombre. Y en lugar de seguir persiguiendo y atacando la iglesia, se convirtió en embajador del reino. Y mataron a Esteban y ya no escuchamos a Esteban y ya Esteban no predica. Pero la muerte de Esteban produjo la salvación de Pablo. Y Pablo predicó más que todos los apóstoles juntos. Y Pablo enseñó más que todos los apóstoles juntos. Y Pablo ganó más gente que todos los apóstoles juntos. O sea, el enemigo quiso acabar con uno y con eso limitar el crecimiento de la iglesia. Y lo que consiguió fue que provocó el crecimiento de la iglesia. Porque los aleluya, los pentecostales, cuando nos atacan, crecemos más. Cuando hablan mal de nosotros, crecemos más. Cuando los demás dicen que no servimos, crecemos más. Cuando la iglesia tiene pruebas, crece más. Porque la iglesia no depende ni de ti ni de mí, depende del autor y consumador de la fe. Se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Y estos capítulos nos enseñan a ser a prueba de pedra, a prueba de crítica, a prueba de desánimo, a prueba de todo ataque del enemigo. Las pruebas refinan, maduran, penetran más que las piedras. ¿Cómo podemos evitar la presión? Pregunta alguna gente. Otros dicen, ¿cómo puedo seguir siendo fiel bajo presión? Llénate del Espíritu de Dios que tenía Esteban. Llénate de ese espíritu. Aprende que si Dios te llamó, que si Dios te salvó, que si Dios te escogió, a Dios le interesa más tu interior y tu pensamiento, tu manera de reaccionar en la adversidad, que tu capacidad o tus propias experiencias. Dios observa de qué estamos hechos. Y solo el Espíritu Santo es el que forma, el que transforma, el que cambia, el que moldea la vida del creyente. Y a veces hay que sufrir, pero el que sufre en Dios tiene victoria. Y lo importante no es vivir bien en la tierra. Lo importante es ir en el rapto. Alguien puede hacer muchísimo y habrán algunos que no los vamos a ver en el cielo. Y usted dirá, ¿por qué usted dice eso? ¿Está en la Biblia? ¿Acaso no hay un pasaje bíblico donde dice que la gente va a querer entrar al cielo y Jesús le va a decir, no te conozco, ¿quién tú eres? Y algunos se van a atrever a decir, yo predicaba y la gente se salvaba, no te conozco. Yo ya enseñaba y la gente aprendía, no te conozco. Yo era el campeón en la iglesia, no te conozco. Pero aquel que es fiel hasta la muerte, aquel que hace lo que tenga que hacer, lo que lo manden a hacer, solo por agradar a Dios, a ese le van a decir, ven buen siervo y fiel.
En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra, te pertenece, porque te observé y te vi, que aunque te tiraron piedras, fuiste fiel hasta la muerte. Toda iglesia que crece tiene etapas y llegan los días difíciles y hay gente que se va, pero Dios te llamó aquí, te quiere aquí, y Dios te da capacidad de entender y ver. No siempre las cosas van a ser como tú quieres, como tú las ves, independientemente de quién sea el líder y el pastor. Pero yo he aprendido en este caminar, Dios es el que lo entiende todo y lo sabe todo. Y además la iglesia es de Él. Y además Él no va a permitir que Satanás le robe la iglesia. Él defiende su iglesia. Entonces, independientemente de que no todo es como yo quiero, lo que me ocupa es si todo es como Dios quiere. No vaya a ser que Dios me haga como mi papá. Mi familia comemos de todo, porque mi papá nos enseñó algo. Mi mamá cocinaba, ponía la comida en la mesa. Y si uno decía, a mí no me gusta eso, mi papá alaba el plato y decía, ¿no te gusta? Espera mañana a ver si el de mañana te gusta. Y entonces uno alargaba la mano y decía, no, déjame probar a ver si me... porque me voy a quedar hoy sin comer hasta mañana, así que déjame probar un poquito aquí. Y ahí aprendí a comer de todo. Entonces tú tienes que aprender que en una iglesia que va en crecimiento, grande, poderosa, las cosas son diferentes de uno al otro. Pero lo importante es si Dios está, si Dios salva, si Dios sana, si Dios bendice, si Dios restaura, si Dios resuelve, si Dios suple, si Dios hace su obra, si Dios testifica eso. Los que quieren ver que esta iglesia sigue creciendo más y más. Y no importa lo que te toque a ti, no importa lo que te asignen a ti, tú estás dispuesto a aportar para el desarrollo y crecimiento de la iglesia. Ponte de pie conmigo.